Bien. De representación cambiaria, como le estaba diciendo antes, nosotros estuvimos hablando un poquito cuando vimos requisitos extrínsecos de la clase del lunes pasado. Porque lo habíamos mencionado en aquellos casos en los cuales personas jurídicas, sociedades, participaran como firmantes de los títulos, no fuera en cualquiera de los tres emplazamientos básicos que nosotros vimos que deben tener letra de cambio: librador, girado o beneficiario. Y hicimos la salvedad de que esta actuación que podrían llegar a realizar estos entes, estas personas jurídicas de existencia ideal, obviamente se iba a realizar a través de la actividad de sus representantes, y por lo tanto íbamos a tener que recurrir a este concepto de representación cambiaria a los fines de determinar cómo se aplica el derecho en esos casos. Lo primero que debería mencionar en este caso es que en lo concerniente a personas jurídicas es solamente una parte de lo que implica el concepto de representación cambiaria. Ustedes, representación de derecho común, ya a esta altura tienen que tener claro una conceptualización y una forma de utilización. Lo hemos visto en derecho civil, lo han visto en la parte general de derecho comercial y de contratos. Saben que la representación cambiaria implica actuar en nombre y por cuenta de otra persona en el mundo jurídico. Y esto obviamente no es ajeno al mundo de los títulos valores. Cualquier acto cambiario que se desarrolle puede ser llevado a cabo a través de la representación, es decir, actuar poniendo la firma uno, pero hacerlo a nombre de otra persona o para que los efectos jurídicos le sean aplicados a otra persona, ya sea persona humana o persona jurídica. En lo primero que me quiero detener, y si ustedes lo ven de Scuti, van a ver que él directamente pasa a este punto inmediatamente en la presentación del tema, y me parece que es algo que es importante tenerlo en cuenta desde el vamos, es que la representación cambiaria tiene que estar invocada en el cuerpo del título. Esto es básico. Con esto nos vamos a evitar un montón de problemas. ¿A qué me refiero? Teniendo en cuenta que en la materia cambiaria uno de los principios básicos es el principio de literalidad en los títulos cartulares, es decir, aquel principio por el cual la extensión del derecho y de las obligaciones que se produzcan en el marco de la circulación de esos títulos cambiarios depende de lo que esté específicamente dispuesto, escrito en el título. La representación no puede ser ajena a esto. Es decir, que cualquier acto cambiario que se realice en representación de otra persona, necesariamente tengo que invocar esa representación al momento de estampar la firma. Si no, el resultado obvio va a ser que el obligado cambiario voy a ser yo como el firmante. En cambio, si yo actúo como tesorero de YPF, por ponerles un ejemplo, necesito que eso quede plasmado de alguna manera, con una aclaración manuscrita, con un sello. De alguna manera, el tercero que recibe el documento tiene que saber de que esa firma está dispuesta en virtud de una representación cambiaria. Esto es básico. Fíjense, los que tengan a mano Scuti, que en el desarrollo del tema van a encontrar 4 o 5 fallos que están reseñados en el texto, en el cual desarrolla esta cuestión y desarrolla fallos en los cuales ha quedado obligado cambiario el firmante por no aclarar debidamente que se estaba actuando en representación. Representación cambiaria en lo que es la materia, el decreto ley de letra y pagaré, específicamente se desprende de 2 artículos, que son el artículo 8 y el artículo 9. Nosotros vamos a empezar por el final para contrariar un poquito el orden dispuesto por el legislador y además, y primordialmente, una cuestión metodológica para ver cómo dispone el decreto ley que debe ser la representación cambiaria respecto en particular de la cuestión de las facultades o de los
tipos de poderes, en cuanto a poder general con facultad especial o poder especial, que es necesario para obligar cambiariamente a otra persona. Nuestro ordenamiento lo que va a hacer es una separación en dos tipos de individuos. Esto es, los individuos que realizan actos de comercio y aquellos que no los realizan. Respecto de los individuos que realizan que no realizan actos de comercio, la ley entiende, tiene una presunción, que un poder general, que ustedes saben y ahora vamos a ver después la normativa del Código Civil y Comercial, implica un poder general de administración. Ese poder general, con facultades específicas de la administración, a una persona que no realiza actos de comercio, entiende de que no es suficiente para obligar cambiariamente. Por lo tanto, en los casos de personas que no realicen actos de comercio, va a ser necesario o un poder especial o un poder general con la facultad específica para librar títulos valores. Esto, como decíamos, como regla, lo que la ley presume. La cosa cambia cuando nos vamos del lado de los individuos que realizan, o de las personas que realizan actos de comercio, lo que el Código Comercial derogado ya se refería como comerciantes, o lo que ahora se entiende en nuestro derecho a partir del Código Civil y Comercial como empresario. Y en estos casos se entiende de que, atento a que este comerciante o empresario, dependiendo de la terminología que adoptemos, la terminología moderna sería empresario, ya realiza actos de comercio con cierta habitualidad, ustedes probablemente no hayan cursado con el Código Comercial, por lo tanto no creo que tengan mucho conocimiento del artículo 8, pero el artículo 8 del Código Comercial refería a la definición de lo que era un acto de comercio. Como se entiende que este empresario realiza estos actos comerciales con habitualidad y profesionalidad, en estos casos en particular se entiende que los poderes que el comerciante o empresario dé a los fines de la administración de su negocio, esto es, las autorizaciones o poderes que se den, por ejemplo, a los factores de los comercios, implican o presumen ya la facultad de emitir títulos valores. O sea que en los casos en particular, en los cuales nos referimos a empresarios, a sujetos que realizan actividad comercial, se entiende que un poder general ya presupone esta facultad de emitir u obligar cambiariamente al principal mediante títulos valores. Por si queda alguna duda respecto a esto, el Código Civil y Comercial trata en particular lo que es la cuestión de la representación en el artículo 375 y nos dice que las facultades tienen que ser siempre interpretadas de manera restricta. Y es más, después hace una enumeración de aquellos actos para los cuales, en principio, sin una autorización o una presunción legal en contrario, son necesarias facultades expresas para realizar. El punto F de esa enumeración del artículo 375 dice crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad, lo cual claramente remite a la obligación o a la creación o transmisión de obligaciones por títulos valores.
Para que tengan presente que este principio del artículo 9 se sigue aplicando de cualquier manera, más allá de la desaparición de la figura del comerciante, porque por más que la figura del comerciante o la figura legal del comerciante no exista más, es obvio que existen personas que siguen realizando actos de comercio. Respecto de ellos, un poder general suficiente para los demás, aquellos que no realicen una actividad comercial de manera profesional habitual, va a ser necesario un poder general con la facultad expresa de obligar mediante la rúbrica de títulos valores para poder ejercer esta representación cambiaria. Y yo le decía, vamos a empezar por el final, o sea, por el artículo 9 del decreto ley, porque necesitamos tener en cuenta esto para después analizar lo que son las disposiciones del artículo 8. El artículo 8, si bien está el primero, o la disposición del artículo 8 está antes que la que recién nosotros vimos, se va a referir a cuáles son las situaciones o las consecuencias que existen en materia cambiaria por obrar, ya sea sin representación o excediendo los límites o las instrucciones de la representación otorgada. Es decir, ¿qué va a pasar cuando una persona invoque una representación que o no tiene o una representación que exceda aquella permitida por el instrumento en la cual está dispuesta? Y el artículo 8 lo que nos va a decir es que cualquier firmante que invoque una representación que no tiene o que exceda el marco del poder otorgado, queda obligado cambiariamente el mismo. Si obro por fuera del poder, si obro sin poder, yo quedo obligado cambiariamente frente a los restantes firmantes. Y quedo obligado, después ustedes lo van a leer en el artículo 8, tal vez es medio redundante, pero lo aclara de cualquier manera. Quedo obligado de tal manera que si yo, firmante del título, quedo obligado personalmente y tengo que responder ante otros firmantes, también esa situación implica que una vez que yo pague el documento pueda reclamarse de los firmantes anteriores como si fuese el obligado principal, porque el obligado cambiario, que al fin y al cabo lo soy en base a esa falta de representación o exceso. Obviamente que esta es una situación que puede llegar a dar una discusión dentro del marco del juicio ejecutivo, en el caso de que se invoque la falta de legitimación pasiva por parte del demandado. De vuelta, hay ejemplos de estas situaciones. En Gómez Leo no he visto ejemplos prácticos, pero en Scuti en particular sí hay 3 o 4 fallos en los cuales se meten en esta cuestión como para orientar los cuales el desarrollo práctico de la situación. ¿Qué pasa? Podríamos decir de cierta manera que las normas o las disposiciones del artículo 8 del decreto ley nos sirven hasta cierto punto y que más allá de eso tenemos que empezar a recurrir a ordenamientos legales que sean paralelos. En particular cuando estamos tratando respecto de la representación cambiaria en sociedades comerciales. Porque la representación cambiaria de sociedades tiene un tratamiento en el artículo 58 en la Ley General de las Sociedades, que por ser ley especial se aplica en este caso. Yo en la pantalla les transcribí el artículo 58 de la Ley General de Sociedades para que no tengan que tenerlo a mano en este momento. ¿Pero qué implica? Ustedes saben que, primero que todo, las sociedades como personas jurídicas, como entes ideales, no pueden actuar por sí mismas en el mundo jurídico, sino que necesitan otros modos de exteriorizar su voluntad. Esto es
el marco de aplicación de lo que se conoce como la teoría del órgano. La sociedad no actúa como tal, actúan los representantes de la sociedad en base a lo que está dispuesto en el estatuto conformado de acuerdo a la normativa legal y que está registrado debidamente para su publicidad, y en base a esta actuación de sus representantes, producen efectos jurídicos en la realidad los entes ideales. Los hacen o los crean estos efectos a partir de la actividad de sus representantes. Y siempre de acuerdo a lo que diga el estatuto. El artículo 58, en principio, empieza hablando de algo que excede el marco de esta clase, que es que administrador o representante que tenga la representación de la sociedad la obliga por todos los actos que no sean notoriamente ajenos al objeto social. Esto es una noción que ya ustedes deben haber visto cuando cursaban sociedades. El administrador o representante que, de acuerdo al contrato social, con la ley, actúa y no lo hace en situaciones que sean notoriamente ajenas al interés social, obliga a la sociedad. Pero el artículo 58 tiene después una disposición que es específica en materia cambiaria. Le dice, este régimen, o sea, el traspaso de la obligación del representante a la sociedad, se va a aplicar aún en infracción de la organización plural, que ahora vamos a ver qué es, cuando se trate de una obligación por títulos valores. Hay más ejemplos, pero no vienen o no son de interés para esta clase. Se aplica el mismo régimen, la misma situación, siempre y cuando estemos hablando de títulos valores, salvo que el tercero tuviese conocimiento efectivo de esa infracción a la representación plural a la que yo les mencionaba. Y después, eficacia interna, esto no obsta que después pueda haber ejercicios de responsabilidad intrasocietarios, acciones de responsabilidad que ocurran dentro de la sociedad de acuerdo al exceso o no de las funciones que cumpla cada representante o de los daños que produzca su actuar a la sociedad. Entonces tenemos dos situaciones. Obviamente que para que una sociedad libre de títulos valores vamos a necesitar actividad por parte de un representante. Esto viene de la teoría del órgano, no hay otra forma de que se produzca este efecto práctico en la realidad jurídica. Si el título valor es emitido por aquel que está designado en el contrato social, que está debidamente inscrito en el registro público de comercio, firma un cheque, firma un pagaré, firma una letra de cambio e invoca la representación de la sociedad, obviamente que ese título va a ser efecto jurídico y va a resultar o va a obligar a la sociedad a su pago. Porque fue creado en base a todas estas situaciones. Lo firmó un representante que tenía la aptitud legal y estatutaria para hacerlo e invocó la representación de la sociedad en el título. Ahora, la pregunta es ¿qué va a pasar cuando el que emite el título invocando la representación de la sociedad es una persona que o no tenía autorización por parte del estatuto para hacerlo, o tenía la autorización, pero necesitaba la firma conjunta de otras personas? Imagínense que el estatuto dice que para liberar un pagaré por parte de una sociedad es necesaria la firma de presidente, vicepresidente y tesorero. Y solamente firma el pagaré el tesorero. Estos casos, los casos en los cuales los firmantes de los títulos invocan la representación de la sociedad, no son o los autorizados por el estatuto para hacerlo, o están autorizados por el estatuto pero requieren firmas adicionales para hacerlo, es esa infracción a la representación plural a la que hace referencia el artículo 58.
Y en estos casos, entonces, aun cuando el que firme no tenía la autorización estatutaria para hacerlo, o la excedió, y siempre y cuando el objeto de la obligación no contraríe notoriamente el objeto social de la sociedad, valga la redundancia, de nuevo vamos a imputarle la obligación cambiaria a la sociedad y no a los firmantes que actúan violando esta representación plural. Si el estatuto me decía que tenía que firmar presidente, vicepresidente y tesorero de YPF, y solamente firmó el tesorero e invocó la representación de la sociedad de YPF, de cualquier manera le estoy imputando la responsabilidad cambiaria a la sociedad, no al firmante. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no creo que tenga que aclararlo. No es lo mismo para la persona que recibe el título, que recibe la letra, el pagaré, el cheque. Recibir una obligación cambiaria por parte del YPF que recibirla por parte de un empleado de YPF. ¿Estamos de acuerdo? Esa cuestión patrimonial totalmente distinta. Entonces, lo que se está haciendo acá es proteger al tercero de buena fe. Esa es una frase que la vamos a repetir constantemente a lo largo del desarrollo de la materia, porque es uno de los principios básicos. El ordenamiento siempre busca que el tercero de buena fe esté protegido. Entonces, si el tercero de buena fe recibe un documento que es de YPF, que es de Mercado Libre, que es de cualquier sociedad que ustedes conozcan y que saben que es realmente solvente, la idea es que esa persona está recibiendo el título porque sabe que lo va a poder cobrar, porque sabe que el emisor, que el obligado principal de ese documento, es una sociedad que es muy solvente. Y eso en base lo decide aceptar el título valor. Y por lo tanto no puedo perjudicarlo sacándole el efecto, sacándole la imputación jurídica a la sociedad solamente porque el firmante del documento era una persona que estatutariamente no tenía la facultad de hacerlo. Porque si no, perjudico al tercero, porque se crea una apariencia al emitir el documento. Ustedes van a ver que escuche en particular respecto a esto se refiere a que acá lo que hay es una apariencia del acto, la apariencia del acto que viene emitido por la sociedad, y que eso es lo que en mayor o menor medida es lo que va a determinar que el obligado, perdón, que el beneficiario del título lo acepte. Vamos a analizar dos extremos de esta cuestión que yo les comenté ahora y después pasamos al siguiente tema. Lo primero es la cuestión de la situación que no sea notoriamente ajena al objeto social. La actividad que no sea notoriamente ajena al objeto social es una cuestión que creo que es mucho más sencilla de probar jurídicamente en el caso de las obligaciones que no son títulos valores, como era la primera parte del artículo 58, y que respecto a los títulos valores se choca con la cuestión del principio de abstracción. El documento circula desvinculado de la causa que le dio origen. Entonces, díganme ustedes, si mañana Marco Galperín emite un cheque contra una cuenta de Mercado Libre, firma, invoca su representación y pone que la causa del documento es para pagar la cuota del colegio de los niños, de sus hijos, estamos ante un acto que es notoriamente ajeno al objeto social, pero ¿cuándo lo vamos a poder discutir ello?
En el juicio ejecutivo no vamos a poder discutirlo, porque tengo vedada la discusión causal. Por lo tanto, esta es una situación en la cual voy a tener juicio ejecutivo que la sociedad probablemente pierda en cuestión de que se mantengan estos principios del artículo 58, y después voy a tener, en todo caso, un juicio ordinario o una acción de responsabilidad interna en la sociedad a los fines de reparar ese daño. Pero esta cuestión de causa, o esta cuestión causal respecto de el acto notoriamente ajeno al objeto social, es una cuestión que no voy a poder discutir en la instancia ejecutiva. Puede ocurrir, pero ya vayan pensando que esto es una cuestión para discutir en un juicio ordinario posterior. La otra circunstancia en la que me quería detener, que es curiosa, es la cuestión esta de el tercero que no tenga mala fe en cuanto a conocer la infracción a la organización social o la organización plural. ¿Qué implica? Implica que el beneficiario del documento va a poder cobrar el título, va a poder imputarle el documento a la sociedad y no a los firmantes, siempre y cuando no tenga conocimiento cabal de que se está violando la organización plural. Es decir, siempre y cuando, como en el ejemplo que dábamos, no sepa que en lugar de firmar el tesorero, tenía que firmar el tesorero, el presidente y el vicepresidente de la sociedad. Y lo que se requiere acá es un conocimiento efectivo de esta situación. Por lo tanto, no me sirve el hecho de que esta circunstancia esté en un contrato social que está inscrito y está disponible para ser consultado en el registro público de comercio de cada localidad. ¿La registración se hace a los fines de la publicidad? Sí. Pero imagínense que las personas que toman títulos valores no pueden estar, antes de tomarlo, haciéndose una excursión al registro público de comercio para contrastar el firmante con las disposiciones estatutarias. Acá lo que se exige es que efectivamente ese tercero tenga conocimiento que se está violando la organización plural, que lo sepa efectivamente. Y les comento un caso que los que tengan Scuti lo van a poder rever de ahí. El caso de una sociedad, que si no me equivoco, es caso de cheques, pero no cambia lo que estamos hablando. Una sociedad que le emite a un tercero un cheque por cierto valor de dinero en el cual firman, por ejemplo, el vicepresidente y un tesorero, cuando era necesaria la firma del vicepresidente y los 3 tesoreros. Y en segunda instancia, se rechaza la demanda contra la sociedad. ¿Por qué se la rechaza? Porque el tercero que recibió el título fue, durante un largo periodo de tiempo, presidente de la misma sociedad. El beneficiario del documento fue miembro del directorio de esa sociedad por mucho tiempo y, por lo tanto, efectivamente sabía que los que estaban librando el documento no eran los autorizados de manera estatutaria. Tenía conocimiento efectivo de que ese título estaba siendo emitido en contravención de la organización plural y, por lo tanto, en segunda instancia, se rechazó la demanda contra la sociedad. Se determinó que los sujetos pasivos de esa demanda ejecutiva iban a tener que ser los firmantes del título que habían obrado en exceso de sus facultades de acuerdo al estatuto. ¿Se entiende el ejemplo? Acá no estamos buscando, o en esta situación no estamos buscando un conocimiento ficticio, un conocimiento presunto por parte de la publicidad del contrato social. Necesitamos un conocimiento efectivo para que se pueda disponer esta mala fe.
que obviamente tiene que ser probada por quien lo alega. En este caso, la situación fáctica para probarlo era bastante simple por esta situación de que el beneficiario había sido integrante del directorio de la sociedad. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Doctor, yo tengo una duda con respecto a la primera parte. ¿Puede ser o ya es muy tarde? Sí. No, dígame, Estela, por favor. Entonces quiere decir que los no comerciantes y los comerciantes no necesitan sí o sí un poder especial, no un poder general. Poder, primero, fíjate que el Código Civil y Comercial ya no habla más de poder especial, en realidad habla de poder general con facultades expresas o facultades especiales. Más allá de eso, el poder general al no comerciante o al no empresario no le sirve. Sí o sí va a necesitar poder general con facultad expresa de obligar por títulos valores. Al comerciante o empresario, con el poder general se presume de que ya está autorizado, salvo que específicamente el poder diga lo contrario. ¿Se entiende? Yo Cambia tengo la la ley, presunción. doctor. Disculpe. No, discúlpeme usted, porque la ley en el artículo 9 comienza que el que pone su firma en una letra de cambio, invocando la representación del otro, debe hallarse autorizado con mandato especial. Sí, El seguía mandato abajo. general no hace presumir, dice, por eso estoy confundida. Pero seguí leyendo. El mandato general no hace presumir la facultad de obligarse cambiariamente. Seguí, que si no me equivoco el artículo La sigue. facultad general, sí, la facultad general de obligarse en nombre y por cuenta de un comerciante comprende también la de obligarse cambiariamente, con motivo de actos de comercio del mandante. Entonces, ahí lo que te dice es que para el empresario no obra esta primera parte del artículo 9, obra la segunda. Para hacer actos de comercio profesionales y con habitualidad, se entiende de que el poder general habilita a librar títulos valores, salvo que específicamente eso esté vedado en el poder. Para los que no son comerciantes, voy a necesitar poder general e instrucción específica o habilitación específica para librar títulos valores. ¿Se entiende ahí, Estela? Sí, doctor, ahora lo entendí. Que el no comerciante es un poder general, pero tiene que estar habilitado para emitir títulos valores. Fíjate que lo dice, para que volvemos atrás. Facultad expresa, ahí dice crear obligaciones por declaración unilateral de voluntad. Es indistinto cómo se disponga, pero necesita una facultad expresa para poder crear títulos valores o para poder obligar por títulos valores. Ese es el código. Y en cambio, el comerciante con un poder general es suficiente. Es suficiente siempre y cuando no esté restringida esta capacidad en el poder. Bien, doctor. Eso obviamente queda al libre arbitrio de las partes del contrato de mandato. Perfecto, doctor. Muchas gracias y disculpe. No, por favor. Una cosa que quería decir antes de cambiar de tema. La idea, a partir de esto que les comenté yo del artículo 58 de la Ley General de Sociedades, es que ustedes comparen el régimen de la Ley de Sociedades y el régimen del artículo 8 del decreto ley. El decreto ley que me dice, todo aquel firmante que obre sin poder o excediendo el marco de la representación queda obligado a nombre propio. Eso, cambiariamente, es el principio general en materia de representación. Cuando incluimos en esta situación las sociedades comerciales, este principio general cede porque tenemos ley especial de sociedades y tenemos que ir a lo que dice el artículo 58. Aún cuando la firma del documento se realice excediendo los marcos
del contrato social, o sea, de la disposición que da la representación al firmante, siempre y cuando esto no sea ni excediendo, ni en una situación que exceda el marco del objeto social, y siempre y cuando no haya mala fe del beneficiario respecto al conocimiento de esta infracción a la organización plural, el título se le sigue imputando a la sociedad, se le sigue imputando a la persona jurídica, se le sigue imputando al representado. Entonces, lo que quiero que quede claro es esto. El artículo 8 en materia de títulos valores es el principio general y cede cuando hablamos de sociedades comerciales. Pero la idea es que ustedes comparen y llenen la laguna que existe entre estas dos normas. Obviamente que para personas humanas lo único que se aplica es el artículo 8, así que en ese caso ni siquiera lo profundizo porque está claro que firmante que excede poder, firmante que no tiene poder, queda obligado cambiariamente en nombre propio. Bueno, si hay alguna pregunta de representación, si no pasamos a letra de cambio en blanco y ya vemos el segundo tema de hoy. Lo primero que quiero hacer respecto de la cuestión de letra de cambio en blanco es para evitar problemas terminológicos, dejar en claro dos cuestiones. Ustedes van a ver en los libros que letra de cambio en blanco o título en blanco, porque esta situación, y lo aclaro también para representación, título en blanco, todo esto que estamos viendo se aplica no solo a la letra de cambio, sino a cualquiera de los títulos que vamos a ver en la materia. Lo llamamos letra de blanco porque nos estamos refiriendo específicamente a la parte del decreto ley que trata la letra de cambio, pero esto es aplicable al pagaré, al cheque, a la factura de crédito, etc. Lo primero es, ustedes van a ver usado de manera indistinta los términos título en blanco y título incompleto. Significan lo mismo. A los efectos prácticos, una letra en blanco, una letra incompleta es lo mismo. Es más, ya sin haber llegado al concepto, ya se deben estar dando una idea de qué implica una letra en blanco o una letra incompleta. Lo que sí quiero dejar en claro es que hay una diferencia entre lo que es letra en blanco o letra incompleta, por un lado, y lo que es la clasificación de los títulos valores de acuerdo a su completitividad y ahí adentro los títulos incompletos. Que son dos temas distintos. Cuando nosotros vemos, o cuando ustedes ven la bolilla 1, que está en la parte de clasificación de los títulos valores, van a ver que hay una clasificación que es respecto de la completitividad del documento o de su referencia a situaciones o documentos extracartulares. Y van a ver que son títulos completos o incompletos. En esa clasificación de los títulos valores, de lo que se está hablando es del principio de completitividad, que si no recuerdo mal, Luciano lo dio la clase pasada, no la anterior. Es decir, es el principio cambiario por el cual lo que nos manda el ordenamiento es a que toda la información necesaria del documento esté contenida en el mismo, porque lo que no se pueden hacer es referencias a documentos extracartulares. El título se autoabastece, es un título autosuficiente, por lo tanto no hay remisiones externas, y eso en esta clasificación se entiende como título completo. Y los títulos incompletos son aquellos que sí van a hacer referencia a documentos extracartulares. Por ponerles un ejemplo, una acción de sociedad anónima es un título incompleto en esta clasificación. ¿Por qué? Porque con el documento solo de la acción no me sirve, no me basta,
sino que para entender la amplitud del derecho que yo tengo que ir al estatuto. Es el que me va a decir, tengo una acción clase A, bueno, la clase A me da tal derecho societario, tal derecho patrimonial, etc. Entonces, la aclaración que hago, la hago porque nosotros hemos visto que bastantes veces se confunde en la bolilla de clasificación en particular, la letra en blanco, como título a la que le falta algún requisito, con los títulos incompletos, como títulos aquellos respecto a los cuales hay remisiones extracartulares. Acá son dos cosas distintas. Para que lo tengan en cuenta, en particular para la bolilla de clasificación. En lo que es específicamente la bolilla de letra de cambio de títulos en particular, título en blanco y título incompleto son lo mismo. ¿Y qué implican? Ustedes se acuerdan que cuando la semana pasada vimos el artículo 1 y el artículo 2 del decreto ley, en lo que se refiere a letra de cambio, dijimos que habían distintos tipos de requisitos. Si bien Gómez Leo entiende que son todos esenciales, podríamos analizar que hay requisitos que son esenciales, requisitos naturales, que son aquellos que tienen suplencia en el artículo 2. Y si mal no recuerdo, yo les mencioné que dentro de los esenciales había dos en particular que tenían mayor importancia aún. Esos dos requisitos más importantes dentro de los esenciales son la denominación letra de cambio o la cláusula a la orden y la firma del liberador. Les dije, después lo vamos a ver cuando veamos letra en blanco. ¿Por qué son tan importantes? Porque estos dos requisitos son los que me van a permitir crear un documento en blanco o una letra en blanco o incompleta. Y como esto, letra, pagaré, cheque, factura de crédito, como les dije. Porque ¿qué es, al fin y al cabo, una letra en blanco o una letra incompleta? Es una letra de cambio a la cual le falta alguno de los requisitos extrínsecos al momento de su creación. Ojo, le falta alguno de los requisitos extrínsecos sin contar aquellos que tienen suplencia. Porque si no le pones fecha de vencimiento, de cualquier manera vos sabés que el documento va a vencer a la vista. Entonces, la falta de cualquier requisito extrínseco al momento de la creación da un título en blanco. O una letra en blanco en este caso. ¿Con qué límite? Con el límite de que sí o sí ese documento va a tener que tener la denominación de letra de cambio, o cláusula de la orden, y la firma del liberador. A partir de la existencia en el papel de estos dos requisitos extrínsecos, yo ya tengo un título cambiario. Ya tengo una letra de cambio y tiene pleno efecto cambiario a todos los fines que ustedes puedan pensar. La transmisión, la presentación para aceptación, para cobro. Ya existe. Ya tenemos una letra de cambio con esos dos requisitos. Obviamente que el documento en algún momento se va a tener que completar. ¿Cuál es el límite práctico que me va a dar la realidad respecto a hasta cuándo el título puede estar en blanco? Cuando lo tenga que presentar al cobro. Para presentar al cobro yo voy a necesitar que el documento tenga todos los requisitos esenciales ya dispuestos. Es más, si ustedes leen en la parte de protesto del decreto ley, el protesto es un acto por escribano público que se realiza para certificar que un documento no se pagó, por ejemplo.
El protesto mismo me implica que el escribano, cuando levanta el acta, tiene que dejar descrito el contenido del título. Y por lo tanto, si yo lo presenté al cobro y me faltaba, por ejemplo, la fecha y lugar de creación del documento, esto va a quedar transcrito en el acta del protesto y eso va a hacer que cuando yo quiera iniciar la acción ejecutiva, la misma sea rechazada por defecto formal por inhabilidad de título. Entonces, a ese punto es necesario que el documento esté completo al momento de la presentación. Esto se los menciono, nada más es una cuestión meramente teórica, pero van a ver que hay distintas corrientes dentro de la doctrina para calificar la naturaleza de la letra en blanco, entre ellos teorías que entienden que la letra de cambio en blanco, bien dicho, es un contrato preliminar a los fines de completarlo con la letra completa, valga la redundancia. Es un mandato que le da el librador al beneficiario para que la complete. Es un pacto de llenado, un contrato que hay entre las partes en el cual deciden cómo deberá completarse después el documento en su momento. También lo han calificado como un negocio cambiario condicionado. O sea, un negocio cambiario que tiene una condición suspensiva que es que efectivamente se complete el texto del documento. E incluso algunas corrientes que lo califican como un hecho ilícito. La realidad es que... Sí. Perdón, para la condición para presentar al pago que se complete y también para la aceptación, ¿verdad? Y sería mínimamente, por lo menos, que tenga el nombre del girado, porque si no vamos a tener un problema en cuanto a quién se lo vamos a presentar. Claro. La idea sería que para la presentación ya esté completo, para cualquiera de las dos. Por lo menos tengamos los datos. Les decía, estas son algunas de las respuestas que dio la doctrina respecto a la naturaleza jurídica de la letra en blanco. La realidad es que la situación es mucho más simple, porque yo lo que necesito, o yo lo que tengo, es una declaración unilateral de voluntad. Lo mismo que si yo creara un título con todos los requisitos extrínsecos dispuestos desde la creación. Porque yo manifiesto mi voluntad de obligarme en base a ese título solamente con la disposición de la calificación de letra de cambio y con la firma. Con eso yo ya me obligué. Todo lo demás son circunstancias que yo voy a necesitar a los fines de que el documento pueda valer al momento de su presentación. Pero la obligación cambiaria ya nació cuando yo le puse letra de cambio y cuando la firmé. Y vale como tal y tiene efectos plenos en el mundo cambiario. ¿Por qué se libran letras de cambio en blanco? Básicamente, toda esta situación se basa en la confianza. Es decir, tenemos que buscar un punto que nos explique liberar un título cambiario en blanco, es la confianza que existe entre las partes. Es la confianza que puede haber entre un librador y un beneficiario de una letra de cambio. La confianza como para decirse, toma este título, después completalo con el monto de la obligación que entre nosotros tenemos o que entre nosotros vamos a tener en unos días. Yo en base a esa confianza libro el documento y lo dejo en blanco. Y lo dejo en blanco para que lo llene, o con la idea de que lo llene ese beneficiario que lo recibe. Y generalmente este llenado, o esta acción de completar el documento, tiene que ver con un pacto, un contrato
extracambiario que existe entre beneficiario, entre liberador y beneficiario, o entre las partes inmediatas, cualquiera sea, en el nexo cambiario, donde el transmitente comunica cuáles son sus instrucciones para que el título se llene. Es lo que se conoce como pacto de llenado. Es un contrato, es un pacto entre partes inmediatas en el nexo cambiario, endosante y endosatario, liberador y beneficiario, y que tiene naturaleza extracambiaria. ¿Y por qué es tan importante esto de que tenga naturaleza extracambiaria? Porque el beneficiario, cuando recibe el título en blanco, tiene varias opciones. Efectivamente, puede llenarlo de acuerdo al contrato de llenado o al pacto de llenado que hayan establecido con su deudor inmediatamente relacionado, como también puede transmitirlo en blanco y hacerle llegar ese documento en blanco a un tercero, o también puede llenarlo contrariando el pacto de llenado. Esto es, por ejemplo, el doctor Gabajo me libra a mi favor un pagaré, lo deja en blanco en el monto y me dice, Facundo, completalo, después para el vencimiento, ponele que el documento es por 50.000 pesos y que va a vencer el 13 de octubre del 2024. Y yo recibo el título y lo completo por 2 millones de pesos y pongo que vence a la vista. ¿Puedo hacer eso como beneficiario? ¿Puedo hacerlo? ¿Estoy contrariando el pacto de llenado? Definitivamente. Pero de vuelta acá tenemos que estar al carácter literal del documento y al carácter extracambiario, al carácter causal que tiene este pacto de llenado. Por lo tanto, si hay abuso de la firma en blanco, si hay una situación en la cual el beneficiario o el adquirente del documento lo completa prescindiendo del pacto de llenado que existe entre las partes inmediatas, el documento de cualquier manera se va a ejecutar en base a lo que literalmente está dispuesto ahí, salvo que se pueda probar la mala fe. ¿Por qué? Porque hay un principio de literalidad, porque hay abstracción cambiaria y yo no puedo discutir la causa en el juicio ejecutivo. En todo caso, todo esto, la mala fe, la circunstancia de la existencia de este contrato entre partes, va a tener que ser probado en un juicio ordinario posterior. Si el documento llenado, contrariando el pacto de llenado, lo vamos a tener que discutir en un juicio de conocimiento. El juicio ejecutivo no me da la capacidad probatoria como para discutirlo. Ornella, me pregunta Ornella si el pacto de llenado tiene que ser escrito. Obviamente que no. Como cualquier contrato, estamos hablando, en este tipo de contrato no hay una formalidad solemne. Pero imagínate que en la situación en la cual tengas que ir a reclamar porque el documento fue llenado contrariando lo que acordaron las partes, te va a ser mucho más fácil probarlo si esa circunstancia está escrita. Pero no hay una formalidad solemne, un requisito formal solemne respecto de la forma del pacto llenado.
Perdón. Entonces, todo este desarrollo que les hice previo es porque el decreto ley no se ocupa del documento en blanco en tanto tal, sino que se empieza a ocupar del documento en blanco en lo que tiene que ver al pacto de llenado o a su llenado, contrariando lo acordado por las partes. ¿Qué es a lo que se refiere el artículo 11 del decreto ley? Fíjense, disculpa que me olvidé de transcribirlo en la filmina. Pero ¿qué dice? Si vos tenés una letra de cambio que está incompleta al momento de la creación y que se la completa de una manera contraria al pacto de llenado establecido por las partes, la inobservancia de tal acuerdo, o sea, del acuerdo de llenado, no puede ser opuesta al portador, a menos que éste hubiera adquirido la letra de mala fe o incurrido en culpa grave. Entre partes inmediatas, ya lo dijimos, tenemos un problema por el rigor cambiario procesal. El juicio ejecutivo no me va a permitir discutir causalmente la existencia de este pacto de llenado. ¿Qué pasa con los terceros que adquieren el documento? El artículo 11 lo que me dice es que la inobservancia del pacto de llenado no puede ser opuesta a los portadores de buena fe, es decir, aquellos que no hayan incurrido ni en mala fe ni en culpa de grado. Otra vez, lo que estoy haciendo acá es proteger al tercero de buena fe. Porque este adquirente del documento que circuló no tiene por qué saber que entre el librador y beneficiario hubo un pacto de llenado. ¿Se entiende? Él es ajeno a esa relación causal, a esa relación de fondo que produjo ese pacto de llenado. Y por lo tanto a él no le va a poder ser exigido el cumplimiento de ese pacto. Salvo que fuese de mala fe, es decir, que supiera la existencia y se pudiera probar que sabía la existencia de ese pacto de llenado, o que hubiese incurrido en culpa grave, es decir, que debería haberlo sabido. Pero salvo que ocurran estas dos circunstancias y que se prueben además, que no es nada sencillo de por sí, al portador legitimado, de buena fe, tercero adquirente del documento, no le es oponible el pacto de llenado. Que a eso es lo que refiere el artículo 11. Es la única que va a ser el decreto ley a los títulos en blanco. Específicamente a los fines de proteger al tercero de buena fe. El artículo sigue, nos da un plazo de caducidad, nos dice, el documento puede ser quedado en blanco. Perfectamente. Ahora, yo te voy a poner un plazo de caducidad para que ese documento se complete. Es el segundo párrafo del artículo 11. Y te voy a decir, el documento tiene que estar completo bajo pena de caducidad a los 3 años desde la fecha de creación. Tres años desde la fecha de creación, obviamente fecha de creación dispuesta en el documento. Y también nos va a decir que esta caducidad no es oponible al portador tercero de buena fe que adquiera el título con el documento ya completo. O sea que no le van a poner a exigir o oponer esta caducidad a aquel que adquirió el documento ya completo de buena fe. Tengan presente esto. El plazo de 3 años corre desde la fecha de creación dispuesta en el documento. Requisito extrínseco. ¿Qué pasa si la letra de cambio es creada sin fecha de creación? Pues emitida o librada sin fecha de creación. Obviamente que en ese caso los 3 años van a empezar a contar en el momento en el cual
alguien disponga una fecha de creación del documento. Por lo tanto, va a ser raro de que alguien cree un documento en blanco y le ponga la fecha de creación, provocando de esa manera que se empiece a contabilizar el plazo de caducidad. Si no hay fecha de creación como requisito extrínseco, no hay plazo de caducidad que esté corriendo. Eso es lógico. Y la otra cuestión es obviamente la prueba de que ha pasado el plazo de caducidad en esos casos. Si no está en el documento, ya el principio de literalidad te prohíbe que lo discutamos. Tengan presente de que lo importante de la letra en blanco es saber que nosotros con esa disposición, con la disposición de la denominación del documento para establecer la ley aplicable o las normas aplicables y la firma, ya creé un título. Y toma en dimensión de eso, porque los efectos jurídicos que pueden proceder de esa creación en blanco son diversos y generalmente, si el documento circula, le van a escapar a la previsión que pueda realizar el librador. Por lo tanto, hay que estar muy seguro cuando se crea un documento en blanco de a quién se lo transfiere. Todo basado en este principio de confianza. Porque si el documento sigue circulando, si el documento se completa de una forma en la cual yo no esperaba que se completara, me va a ser ejecutado en base a lo que literalmente disponga. Y después tendré las posibilidades de discutirlo en un juicio de conocimiento, tal vez. Pero eso va a ser a posteriori de que me ejecuten por el valor de lo que diga el documento de manera literal. Por lo tanto, es una cuestión que es realmente necesaria y sea tomada con bastante precaución al momento de la creación de títulos valores. Ustedes saben, generalmente lo que se deja en blanco, ¿qué es? El monto. La expresión, te firmo un cheque en blanco, como para decirle, le tengo confianza a alguien, le firmaría un cheque en blanco. ¿Qué implica? Que dejo el monto en blanco para que esa persona lo complete de acuerdo a un entendimiento que tenemos entre nosotros. Eso claramente refleja la cuestión de la confianza que está inmersa en el tema. Pero tenga presente que cualquier requisito esencial puede ser dejado en blanco. Sabemos por qué, por ejemplo, la fecha de creación en blanco tiene un efecto práctico bastante importante, que es el efecto de la caducidad de ese pacto llenado y de la posibilidad de llenar el documento. Y siempre recuerden que más allá de este plazo de caducidad, la letra al momento de la presentación tiene que estar completa. Porque la ejecución de la presentación de un título incompleto me va a llevar a la falta de pago y en materia judicial probablemente a una excepción de inhabilidad de título que sin duda voy a perder como portador legitimado. Es más, ¿se acuerdan que yo en la clase pasada les di el ejemplo del lugar de creación y la fecha de creación? Del lugar de creación en particular, que no se lo suele tener en cuenta como un requisito extrínseco importante, y la verdad es que se ven muchos pagarés rechazados o demandas ejecutivas rechazadas por una excepción de inhabilidad de título ganada, porque el documento no tiene lugar de creación. Por eso siempre ya podés perjudicarte el derecho cambiario, porque presentaste al cobro judicialmente un documento que estaba incompleto, que estaba en blanco. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, ya pasamos a lo último. Letra de complacencia o de favor. Esto lo van a encontrar en Scuti, no me acuerdo si estaba, en Gomesleo está seguro. Es un tipo de letra, un tipo de documento que no está regulado legalmente. Digo documento porque esto también, como representación, como título en blanco, es aplicable a cualquiera de los documentos que vamos a ver en la materia. Letra, pagaré, cheque,
factura de crédito. La factura de crédito no, en realidad letra, pagar y cheque. No está regulado legalmente, pero tiene un efecto práctico. ¿Cuál es la situación? Una persona que necesita acceder a crédito, pero que por H o por B no puede acceder formalmente. Supongamos, no puede acceder a un préstamo, no puede acceder a un préstamo bancario, no puede acceder a un préstamo en una financiera. Entonces, ¿qué hace? Busca una persona de confianza que le preste la firma para crear un título de valor o para garantizar el pago de un título de valor. Supongamos que yo estoy en esa situación en la cual no puedo conseguir un préstamo, necesito dinero rápidamente, necesito proveerme de crédito. Entonces, por ejemplo, acudo al doctor Carbajo y me dice, sí, no hay problema. Entonces, libro una letra de crédito, una letra de cambio, perdón, en la cual el doctor Carbajo firma como girado y acepta la letra, y en la cual yo soy el beneficiario o la dejo en blanco. ¿Para qué? Para que yo con esa letra que ya está aceptada, que por lo tanto tiene más valor en la plaza, o la transfiera a un tercero, para de esa manera proveerme de fondos, o la descuente. La de descontar en un banco, la de descontar en una financiera, en un mercado de valores. ¿Se entiende? La cuestión es que no hay una relación comercial que se crea entre el librador y este girado que lo hace que firma el título por favor, o que firma el título de complacencia, sino que lo que hay es justamente un favor, una gentileza que le hace esta persona, firmando el documento para que yo pueda transmitirlo o descontarlo y de esa manera proveerme de fondos. Perdón, doctor. Sí, Joel, decime. ¿Es ilegal hacer letras de complacencia de modo oneroso o habitualmente? No. Vos pensás que si tendríamos que ponernos a verificar esta cuestión que vos me decís, supongamos que lo hacemos como una manera de negocio. Estoy violando la abstracción. ¿Me entendés? Si yo me pongo a investigar si la letra es creada porque hay un negocio comercial efectivamente subyacente o porque alguien me está haciendo un favor, para averiguar esa cuestión tengo que violar la abstracción cambiaria. Entonces, esa discusión no la puedo tener cuando creo el documento. Vos podés crear cuantas letras de complacencia quieras, siempre y cuando alguien te preste la firma. La cuestión, ¿cuál es? La letra de cambio de favor o de complacencia es un título cambiario. Por lo tanto, el que te hace un favor firmando como girado o firmando como librador en su caso, o ingresando al nexo cambiario, por esta circunstancia de prestar un favor a alguien, es obligado cambiario. No importa si lo hace porque hay una relación comercial subyacente o porque lo hace para dar una mano. Queda obligado cambiariamente. Entonces, y por lo tanto, si aquella persona que necesitaba el crédito, que buscó a alguien que le prestara la firma, no paga el título, el firmante de favor va a tener que responder cambiariamente. Por lo tanto, no es un juego liberar un título de complacencia. Está criticado, sí, sobre todo en la doctrina de ciencias económicas, porque dice que representa una transmisión de riqueza que realmente no existe. Pero más allá de eso, está permitido, o sea, no está legalmente prohibido, si bien no está tipificada o específicamente dispuesta en el decreto ley, y tiene consecuencias beneficiosas tal vez para que pidió el favor, que puede llegar a proveerse de crédito de esa manera que tal vez de otra manera no podría hacerlo. Si ustedes ven, por ejemplo, en el campus hay videos del doctor Drobnik, si no me equivoco, el año pasado, donde explica un poquito esto, y van a ver que se utiliza mucho
por ejemplo, con pagarés o con cheques que después se descuentan de los mercados de valores. No toma, obviamente, la letra de cambio, sabemos que no tiene mucho efecto práctico, pero el pagaré sin cheque se puede llegar a utilizar. Incluso menciona en ese video que está en el campus para que ustedes lo revisen, algunos ejemplos que él ha escuchado. De situaciones complicadas, por ejemplo, ya que Joel lo introdujo. Situaciones en las cuales tenemos dos personas que se hacen letras o documentos de favor entre ellas y que a posteriori las dos personas se declaran en concurso. Y al abrirse el concurso, las personas que tienen estos documentos lo que van a tener es un problema para verificar el crédito, porque les va a costar establecer el nexo causal o establecer meramente la causa por la cual adquirieron el documento. Pero obviamente en un sí, concurso habría que, todos tienen que verificar la causa. En la cuestión de los títulos, no sé si llegaron a esta parte del concurso o no, pero por las dudas lo adelanto para los que no. En materia de títulos valores, al menos de manera superficial, aquellos que van a verificar con títulos valores tienen que expresar cómo los adquirieron. Hay una serie de fallos, un desarrollo jurisprudencial en el cual no voy a meter acá porque no corresponde a la materia. Pero hoy el principio es que mínimamente necesitas justificar la causa por la cual adquiriste el título. Entonces, y de vuelta los remito al video del doctor Veromni que está subido en el campus, en los casos en los cuales existen estas firmas de favor entrecruzadas, cuando los dos obligados se presentan en concurso, se complica la situación de la verificación de crédito porque se complica disponer la causa por la cual se libró el documento. Esto como un ejemplo de esto que me trae esa colación, Joel. Obviamente que el libramiento de títulos de complacencia de favor, como te digo, puede resultar beneficioso para el librador que no tenía acceso al crédito de otra manera, pero representa un peligro para aquel que presta la firma. Y obviamente para los que lo adquieran después. Sí. Le hago una última pregunta, no quiero extender. La mesa de dinero, ¿la actividad comercial de la mesa de dinero es legal o no? Porque estamos hablando de una operación. Ahí ya tendría que ver que específicamente cómo se maneja. O sea, te tendría que contestar con un depende, tenemos que ver caso por caso. No te lo quiero asemejar por eso. Y por eso tampoco mencioné la cuestión de la mesa de valores. Yo lo que digo es el descuento del título en instancias formales. Descontarlo en la bolsa, descontar un cheque en la bolsa, descontar un pagaré en la bolsa, cosas que ese uso de comercial actual. De hecho, lo vamos a ver cuando lleguemos tanto a pagaré como a cheque. No me quiero meter en ese tema porque ya ahí, primero que estamos fuera del ámbito de la materia y segundo que tendríamos que ver de qué estamos hablando respecto de la cuestión del mesa de dinero o de ese acto de comercio. Ajá. Bueno, pero no sería un tema de la materia. Tendríamos que hablar de la cuestión respecto de si existe el título de valor o no, y después tendríamos, si la cuestión es respecto de la existencia del título de valores, volvemos a la cuestión de la abstracción. Ajá. O sea que siempre... Acordate siempre la primera clase. Sí. Si hay una cuestión, si hay una causa fin que da origen al título, porque es una causa fin que es, o no tiene causa fin, o es una causa fin que esté reñida con la ley, se supone que la abstracción me prohíbe que yo me fije en eso. Si el título cambiario vale como tal, por sus requisitos extrínsecos, se ejecuta. Y después veremos las cuestiones en un juicio de conocimiento. Pero no voy a hacer indagación de separar eso. Porque la ley cambiaria y porque el código procesal me prohíben hacerlo. ¿Se entiende? Sí.
Básicamente, entonces, de letra de complacencia, lo que quiero que sepan es esto, es cuál es el procedimiento, esta búsqueda de alguien que de favor me firme el documento. El emplazamiento en el cual me firman es irrelevante, generalmente es el girado, porque a través de un girado que ya aceptó el documento es mucho más fácil de hacerlo circular, tiene mucho más valor en la plaza, porque tiene 2 obligados cambiarios en lugar de 1, y tiene el obligado principal con las ventajas que vamos a ver oportunamente que tiene la acción contra el obligado principal. Y que, por más que no exista este acto comercial subyacente, el título es un título cambiario válido y el que firma de favor es un obligado cambiario como cualquier otro. Y por lo tanto, si no pagan el resto de los firmantes del documento, en particular aquel que le propuso esta situación, este negocio, va a tener que responder. Después la cuestión interna, como ya venimos repitiendo, es una cuestión de derecho extracambiario que se verá en el marco de algún juicio de conocimiento. Y les repito, esto no está en la ley, les recomiendo en particular que lo vean de Gómez Leo, que está explicado bastante simple, de manera bastante simple, y si no, les recomiendo el video del doctor Metromnik, que está subido en el campus, que es el video de letra de cambio en blanco o de favor, que ahí cuenta un poquito también cómo es la cuestión de los ejemplos a los que yo hacía mención. Bueno, ¿alguna cuestión que quieran, alguna pregunta que tengan, alguna cuestión que haya quedado poco clara de los temas de hoy? Bueno. Perdón. Sí, Lucas. Directamente, en el caso del cheque, después lo vamos a ver, supongo, el tema de la cheque, digamos, de complacencia, por favor, ya, en este caso. Sí, después igual el presupuesto básico de título de complacencia o título de favor funciona de la misma manera para todos los títulos. No va a cambiar. Lo que te puede llegar a cambiar es el emplazamiento del que firma. No sé si se entiende. En la letra de cambio lo más probable es que sea el girado. ¿Por qué? Porque si el obligado principal me va a permitir que yo negocie el documento de una manera más fácil. En el pagaré, por ejemplo, va a ser el librador. Vamos a ver que es la misma situación jurídica que tiene el girado de una letra girado aceptante de una letra de cambio. Básicamente va a variar por ahí, pero el principio básico se funciona de la misma manera. Es crear este título de favor sin que exista la relación comercial subyacente que le dé origen, sino la idea de justamente dar una mano a otra persona a través de la creación de ese título para que lo pueda negociar. Eso es lo que califica el instituto. Bueno, si no hay ninguna pregunta más o menos estamos en la hora, así que vamos a cortar acá. Yo después voy a subir al campus el link para bajar la clase del día de hoy, que va a estar subida a la nube. Para la clase de la semana pasada, si hay alguno que esté presente ahora y la necesite, por favor, porque esa la tengo grabada en la computadora, me mandan un mail al mail de la comisión, ahí lo estoy poniendo en el chat. Me lo piden y yo de ahí lo comparto. De cualquier manera después esto que les digo lo voy a avisar en un aviso en el campus. Recuerden que el lunes que viene no hay clase. Fíjense después el cronograma que nosotros les dimos que está subido al campus. El lunes que viene no hay clase. Sigue habiendo clase los miércoles con el doctor Carbajo. Este miércoles no porque es feriado, pero el miércoles que viene sí. Y quedo a disposición de ustedes por cualquier duda, si quieren escribirme ahí a la casilla de correo, cualquier cuestión que haya quedado poco clara, lo revisamos por ahí. Bueno, si no hay más, si no hay nada más que acotar, los saludo, que tengan buena semana y nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias, doctor. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, buenas tardes.